Anselmo Silva nunca fue de aquellos que se dejaban llevar por las emociones. A sus 47 años, su mundo estaba formado por números, inversiones y reuniones en salas de cristal con vistas panorámicas a São Paulo. Había construido su imperio desde cero, dejando atrás cualquier rastro de un pasado que consideraba irrelevante. Pero esa tarde, mientras caminaba por la avenida Paulista con el corbat un poco más apretado que de costumbre, sentí algo a lo que no estaba acostumbrada: frustración. Su última apuesta financiera se estaba desmoronando ante sus ojos y, por primera vez en años, el control se le escapaba de las manos. Respiró profundamente y continuó por la calle abarrotada, ignorando a los vendedores ambulantes y los sonidos caóticos de la ciudad. Solo quería subirme al auto y dejar el día atrás. Por un momento, Anselmo permaneció inmóvil. No era la primera vez que veía a alguien en esa situación. En una ciudad como São Paulo, la pobreza era parte del paisaje, algo que aprendió a ignorar desde sus primeros años como empresario. Pero había algo diferente en esa chica. Tal vez fue la forma en que sus manos temblaban mientras agarraban su ropa, o la forma en que sus ojos, oscuros como la noche, lo miraban con un destello de esperanza, como si tuviera la respuesta a un problema imposible. Su mente le decía que había seguido caminando, que no tenía sentido involucrarse, pero sus pies permanecieron clavados en el suelo. Miró a su alrededor, esperando ver a un adulto, alguien que tomara el mando. Nada, solo la indiferencia de los transeúntes, que pasaban sin siquiera girar la cabeza. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó, con voz más áspera de lo que pretendía. La niña miró hacia abajo y se acurrucó aún más contra la pared. No lo sé, ya pasó mucho tiempo. ¿Y tu papá? El cuerpo de la niña se tensó. Por un instante, Anselmo notó un miedo diferente en su expresión. No era la tristeza de alguien extraño, sino el pánico de alguien que tiene miedo de recordar. Él no me ama. Las palabras salieron como un susurro, tan bajo que Anselmo casi no las vio. Algo dentro de él, algo que había estado enterrado durante años, se agitó. Contra toda lógica, supuse que no podía seguir caminando. Anselmo dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué carajo estaba haciendo? No era su problema. Él nunca había sido el tipo de hombre que se detenía ante extraños, y mucho menos ante una chica de la calle. Y sin embargo, allí estaba yo, sintiendo un peso en el pecho que no sabía cómo manejar. Se agachó a la altura de la niña y notó lo delgada que estaba. En el suelo se desmenuza, pero es consumido por el jamón. Sus labios partidos y su piel sucia le dieron la respuesta antes de que pudiera decir algo más. No había comido en días. Ven conmigo. No sé por qué dijo eso. No tenía ningún plan. Ni siquiera sabía qué hacer con ello. Pero la muchacha, en lugar de dudar, simplemente se levantó inmediatamente, como si temiera que él cambiara de opinión. Sus piernas temblaban y tuvo que apoyarse en ellas para no caerse. Anselmo sintió el contacto de sus pequeños dedos en su muñeca, una presión suave pero desesperada. No lo solté. Sin decir palabra más, comenzó a caminar con ella a su lado. La llevó a un restaurante a unas calles de distancia, uno de los lugares que solía frecuentar para encuentros rápidos. Al entrar, inmediatamente sintió que las miradas se clavaban en la chica. El camarero de turno, un joven esbelto con un uniforme impecable, frunció el ceño al verlos y se acercó con paso vacilante. Señor Silva, no sé, una mesa, ahora, interrumpió Anselmo con voz firme, sintiendo un dejo de irritación. No estaba de humor para explicaciones. El camarero tragó saliva y asintió, mostrándoles una mesa en la esquina del lugar. Anselmo condujo a la muchacha hasta allí, ignorando sus miradas inquisitivas. Se sentaron. Antes de que él pudiera pedir el menú, ella tomó un plato de servir y se lo puso en la boca, como si pensara que era comida. El estómago de Anselmo se apretó ante esa imagen. No era solo felicidad, era desesperación.
una necesidad tan profunda que la niña ni siquiera parecía capaz de distinguir lo que se podía comer y lo que no. Con un gesto rápido, llamó a la mesa de nuevo. Tráele lo que tengan preparado en la cocina, algo caliente, abundante y rápido. El joven dudó un momento, sus ojos se dirigieron hacia la muchacha con miedo, pero la mirada de Anselmo fue suficiente para impulsarlo a seguir adelante. Mientras esperaban, la niña se acurrucó en su asiento, mirando a su alrededor como si estuviera en territorio desconocido. Probablemente nunca había estado en un lugar como este. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, su voz no fue más que un susurro. ¿Realmente puedo comerlo? Anselmo se sintió incómodo. No sabía qué responder a preguntas como esa. Lo lógico hubiera sido decirle que sí, por supuesto, pero algo dentro de ella le decía que no era tan obvio para ella. Come todo lo que quieras. La comida llegó en menos de 5 minutos. Un plato humeante de arroz, frijoles, carne y papas fritas. Antes de que el camarero pudiera dejarlo sobre la mesa, la muchacha ya estaba inclinada hacia adelante, con los ojos brillantes con una mezcla de ansiedad y necesidad. Tan pronto como tuve el plato frente a ella, comenzó a devorar la comida como un animal que no sabe cuándo será su próxima presa. No usó las mantas, no se molestó en soplar para enfriar el arroz caliente que, sin duda, le debía estar quemando la lengua. Anselmo la miró en silencio. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había comido decentemente, pero viendo la forma en que lo había tragado, supuse que debía haber sido mucho más de lo que me hubiera gustado imaginar. Mientras la muchacha seguía comiendo desesperada, Anselmo sintió algo extraño, una inquietud que no tenía nada que ver con la situación en sí, sino con lo que se estaba despertando en él. No era lástima, porque nunca había sido un hombre que sintiera lástima por los demás, y tampoco era culpa, porque no tenía ninguna responsabilidad por ello. Era algo más profundo, más perturbador, como si esa pequeña presencia hubiera estado removiendo algo dentro de él que había estado enterrado durante décadas. Ven más despacio, dije sin pensar. La niña levantó la mirada por un segundo, con un trozo de carne todavía masticando en su boca, y luego continuó comiendo al mismo ritmo frenético. A él no le importaba lo que decía, no confiaba en que esa comida no le pudiera ser arrebatada en cualquier momento. Cuando el plato quedó vacío, ella permaneció en silencio, como si esperara alguna reacción de él. Sus ojos, oscuros y enormes en su rostro delgado, lo miraron con una mezcla de gratitud y miedo. ¿Quieres más?, preguntó Anselmo con voz neutra. Ella asintió inmediatamente y él le hizo un gesto al camarero para que trajera otro plato. Mientras esperaban, Anselmo decidió hacer preguntas más directas. No era su intención involucrarse más en la cuenta, pero su mente emprendedora estaba entrenada para resolver problemas, y aunque no quisiera admitirlo, se había convertido en uno. Dijiste que tu papá no te amaba. ¿Qué le pasó? La niña miró hacia abajo. Sus deditos empezaron a jugar con el borde de la mesa, nerviosos, inquietos. Me dejó en la calle hace un rato. Dije que no servía para nada. Las palabras de la muchacha impresionaron a Anselmo con una frialdad inesperada. No sirves para nada. La frase quedó flotando en su mente, pesada, como si tuviera más significado del que quería aceptar. No podía imaginar qué clase de hombre era capaz de decirle algo así a su propia hija y, peor aún, dejarla en la calle como si fuera un objeto sin valor. Sin embargo, cuando miré a la niña, no vi ningún disgusto en su rostro, ningún resentimiento, solo una especie de resignación silenciosa, como si ya hubiera aceptado que el mundo era así. Anselmo se movió en su asiento, se sintió incómodo en esta conversación. Nunca tuve paciencia con los niños y mucho menos con sus problemas, pero por alguna razón,
La historia de esta pequeña niña lo estaba afectando de una manera que no entendía. Miró a su alrededor y notó que algunas personas todavía lanzaban miradas de desaprobación y murmuraban entre ellas. A él no le importaba lo que pensaran, pero notó que la niña, en cambio, parecía encogerse con cada mirada. Cuando llegó el segundo plato de comida, lo atacó con la misma urgencia. Anselmo salió a comer en silencio, con su mente trabajando en algo que normalmente nunca consideraría. ¿Qué pasaría con ella después de esto? No podía dejarlo allí, solo, como si nada hubiera pasado, pero tampoco sabía qué hacer con una niña de 6 años. Cuando terminó de comer, la niña se limpió la boca con la manga de su camisa sucia y lo miró. Por primera vez desde que la encontré, sus ojos tenían algo diferente, alivio. Gracias, señor. Fue en ese momento que Anselmo comprendió que ya no podía ignorarla. Anselmo se reclinó en su silla y exhaló lentamente, sintiendo el peso de una decisión que aún no había tomado del todo. La lógica le decía que debía llamar a algún servicio social y dejar a la niña en manos de otra persona, pero cuando abrió la boca para decirlo, no pudo evitar decirlo. No era solo la forma en que lo miraba, con esos ojos enormes llenos de cautela y alivio, como si hubiera estado esperando que él desapareciera en cualquier momento. Fue el hecho de que ella sabía, en el fondo, lo que significaba para ella volver a estar sola. Necesitas un lugar donde quedarte esta noche, lo dijo sin pensarlo demasiado, como si su boca hubiera decidido antes que su cerebro. La niña no respondió de inmediato, pero su cuerpo se tensó, como si hubiera estado esperando una trampa. Anselmo comprendió en ese momento que la vida no le había enseñado a confiar en nadie. No quiero ir a un hogar de niños, murmuró. La forma en que lo dijo le hizo comprender que ya había estado en uno antes. Se había escapado, lo dejaron allí y luego lo abandonaron nuevamente. No quería preguntar porque tenía la sensación de que no me gustarían las respuestas. No te voy a llevar a ninguno. Las palabras salieron sin permiso, pero cuando se dio cuenta de lo que había dicho, ya era demasiado tarde para retractarse. Algo en el rostro de la niña cambió. No era exactamente felicidad, sino más bien una especie de esperanza temerosa, como si hubiera esperado que él rompiera su promesa en cualquier momento. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Su voz todavía frágil. Anselmo se frotó la cara con la mano. No podía creer lo que iba a hacer. A mi casa. El viaje hasta su apartamento en Jardins transcurrió en silencio. Anselmo no estaba acostumbrado a compartir el espacio de su auto con nadie más que su chofer o un socio de negocios, mucho menos con una niña descalza y cubierta de tierra. Mientras el coche atravesaba la ciudad, se sorprendió al mirarlo desde un costado. Ella permanecía rígida en su asiento, con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo, como si estuviera tratando de hacerse invisible. Estaba tan acostumbrada a la suciedad que notó la diferencia inmediatamente. Cuando llegaron al edificio, el portero lo saludó con la misma formalidad de siempre, pero su mirada se dirigió inmediatamente a la muchacha. Anselmo no le dio tiempo a reaccionar. Eso no es asunto tuyo, dije en tono seco, antes de que el hombre pudiera abrir la boca. Subieron en el ascensor en completo silencio. Cuando llegaron al apartamento, Anselmo abrió la puerta y se hizo a un lado para que ella pudiera entrar. La niña dio un paso hacia adentro y permaneció completamente quieta. Es muy grande, murmuró, casi para sí misma. Cerró la puerta detrás de ellos y la miró con los brazos cruzados. Lo primero que harás aquí será bañarte. Ella lo miró con ojos sospechosos. ¿Por qué? Anselmo se agachó a su altura y sostuvo su mirada con seriedad. Porque no puedes seguir con la piel llena de mugres y el pelo lleno de piojos. La niña permaneció en silencio por un momento y luego murmuró en voz baja. Mi mamá dijo que mi cabello era bonito. Las palabras lo tomaron por sorpresa. Había algo en la forma en que lo dije, en la tristeza con que acaricié sus mechones enredados, que lo hizo sentir extraño, como si, de alguna manera,
entendiera lo que esas palabras significaban para ella. Lo arreglaremos, dije finalmente, pero ambos sabían que no sería tan fácil. El baño fue un desafío mayor de lo que Anselmo había previsto. La muchacha en el suelo se resistía a entrar en la bañera, pero se estremecía cada vez que él intentaba acercarse demasiado. No era solo vergüenza o incomodidad, era miedo, un miedo que reconoció inmediatamente, porque lo había visto antes en otros lugares, en otras personas. No voy a hacerte ningún daño, dijo, con más dulzura de la que solía utilizar con cualquiera. Ella no respondió, él simplemente permaneció allí, temblando ligeramente, con los puños apretados a los costados. Anselmo suspiró y se frotó la cara con la mano. Nunca había tratado con niños, nunca le había interesado hacerlo, pero ahora estaba aquí, con una niñita aterrorizada que necesitaba un baño, y no tenía idea de cómo manejar la situación. Está bien, dijo finalmente, poniéndose de pie, te dejaré solo, pero quiero que te laves bien. ¿De acuerdo? Dejó su ropa limpia en el lavabo y salió del baño, cerrando la puerta detrás de él. Durante varios minutos no oí nada y estaba a punto de volver a entrar cuando finalmente oí el sonido del agua corriendo. Se dejó caer en el sofá con un profundo suspiro. ¿En qué carajo se había metido? Cuando la niña salió del baño, su piel estaba limpia por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, pero su cabello todavía estaba hecho un desastre. Anselmo intentó desenredarlo con un peine, pero fue imposible. No hay otra opción, dije tomando la máquina de afeitar que había sacado del baño. La niña abrió los ojos horrorizada y dio un paso atrás. No. Mi mamá dijo que mi cabello era bonito. Anselmo apretó la mandíbula. No quería hacer esto, pero no vi otra alternativa. Tu madre también quería que estuvieras sana, y ahora mismo, tu cabello está enfermo. Ella se quedó quieta, pero no se movió cuando él se sentó a su lado y encendió la máquina. Mientras los martillos caían al suelo, Anselmo sintió algo extraño en el pecho, algo que no se había sentido en años. Quizás nunca. Cuando terminó, Anselmo apagó la máquina y con cuidado pasó una mano sobre la cabeza de la niña. Su cuero cabelludo estaba lleno de pequeñas heridas, algunas ya curadas, otras aún abiertas. Se sintió culpable por la forma en que ella temblaba bajo su toque, como si hubiera esperado un castigo en cualquier momento. Ahora estás limpia, dijo, en un torpe intento de consolarla. El ara no respondió, ella simplemente se abrazó a sí misma y bajó la cabeza, mirando los mechones oscuros esparcidos por el suelo como si fueran trozos de algo más que cabello, como si fueran los últimos rastros de una parte de ella que estaba desapareciendo. Anselmo sintió un nudo en el estómago. No era sentimental, nunca lo había sido, pero algo en esa escena lo conmovió por dentro de una manera que no comprendió del todo. Te acostumbrarás, murmuró, sintiéndose estúpido por no saber qué más decir. La niña asintió, pero no lo miró. Esa noche, Anselmo le preparó una cama en una de las habitaciones de invitados. El ara se hundió bajo sus hombros sin decir palabra, con los ojos todavía rojos, pero sin nuevas lágrimas. Si necesitas algo, estaré en mi habitación, dijo señalando la puerta. Ella asintió, pero cuando él se giró para irse, lo escuchó de nuevo. ¿Puedo dejar la luz encendida? Anselmo se giró y vio la diminuta figura de la niña acurrucada bajo las praderas, de la que solo se veía su rostro. Se veía tan pequeña dentro de la enorme cama que por un momento pareció que podía desaparecer entre las sábanas. Por supuesto, se quedó en la puerta unos segundos más, sin saber por qué. Quizás esperaba que ella dijera algo más, quizás quería decirle algo, pero al final, simplemente apagó la luz del pasillo y cerró la puerta con cuidado. Esa noche, mientras intentaba dormir, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de si le gustaba o no. En mitad de la noche, un sonido lo despertó. Al principio pensé que lo había imaginado, pero cuando escuché más atentamente,
lo volví a oír, un sollozo, casi como un lamento. Se levantó de la cama con disgusto, sintiendo todavía en los músculos la pesadez del sueño. Bajó descalzo los escalones hacia la casa de Elara y abrió la puerta con cuidado. La luz permaneció encendida, proyectando un brillo cálido sobre la cama, y allí estaba ella, acurrucada en un rincón, con las rodillas contra el pecho y la cara enterrada entre los brazos. ¿Qué está sucediendo?, preguntó en voz baja. La niña tardó unos segundos en percatarse de su presencia, levantó la cabeza lentamente, con los ojos hinchados y la cara empapada en lágrimas. «Me encontrará», susurró con voz temblorosa. Anselmo frunció el ceño y se acercó a la cama. «Organización Mundial de la Salud, mi papi». El corazón le dio una volea. Ella sabía que el hombre la había abandonado, pero no tenía idea del terror que le había causado. Se sentó en el borde de la cama y esperó a que ella dijera, sin presionarla. A veces, cuando dormía en la calle, soñaba con él. Continuó abrazándola más fuerte. Me encontró y me llevó con él, y me atrapó. Pensé que era mi culpa que mamá se hubiera ido. El aire en la habitación pareció volverse más denso nuevamente. Anselmo apretó con fuerza los puños. «No dejaré que me encuentres», dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a él. Elara lo miró con los ojos muy abiertos, como si nunca hubiera escuchado algo así antes. «¿Lo prometes?». Anselmo no era un hombre de promesas. Nunca hubo nada que hiciera en su vida sin la absoluta certeza de que podía lograrlo. Pero en ese momento, viendo la forma en que la chica se aferraba a sus propias palabras como si fueran lo único que la mantenía a salvo, supongo que no podía decir nada más. «Prometo», parpadeó un par de veces, como si intentara asegurarse de que no estaba soñando. Luego, sin previo aviso, se arrastró hasta la cama y lo abrazó. Anselmo permaneció completamente inmóvil. No podía recordar la última vez que alguien lo había abrazado. No de esa manera, no con tanta desesperación, con tanta necesidad. Después de unos segundos, sus brazos se movieron solos y la envolvieron suavemente. No dije nada, no había nada que decir, pero por dentro sintió que algo se rompía, algo que quizás estaba roto desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, Anselmo se despertó más cansado que de costumbre, no solo por falta de sueños, sino porque algo dentro de él permanecía inquieto, como si su mundo hubiera dado un giro muy repentino en muy poco tiempo. Elara seguía durmiendo, acurrucada en la cama, respirando tranquilamente. Parecía tan pequeña, tan frágil, que por un momento Anselmo se detuvo a observarla, tratando de procesar lo que estaba haciendo. Nunca en su vida se había preocupado por nadie más que por sí mismo. Su mundo siempre había girado en torno a los negocios, a las cifras, a su disciplina inquebrantable. Pero ahora tenía una chica bajo su techo, una chica que dependía de él. Se levantó en silencio y salió de la habitación. Necesitaba pensar, estructurar un plan. Él no podía quedarse con ella para siempre. No sabía cómo criar a una niña, y la idea de involucrarse más de lo necesario lo asustaba, más de lo que quería admitir. Mientras preparaba café en la cocina, sacó su teléfono y marcó el número de uno de sus contactos. Era un investigador privado de confianza, alguien que le había resuelto problemas mucho más complicados en el pasado. «Necesito que averigües todo lo posible sobre una mujer llamada Ivandra». El hombre no preguntó nada, simplemente se sentó al otro lado de la fila. Anselmo se reunió y tomó un sorbo de café. «Se necesitan respuestas, y rápido». Cuando Elara se despertó, lo primero que hizo fue correr a la cocina, con expresión confusa. «Pensé que no lo estarías», murmuró, tocándose los ojos. Anselmo frunció el ceño. «¿Por qué pensaste eso?». Ella se encogió de hombros y miró hacia abajo. «A veces, cuando la gente se porta bien conmigo, desaparece al día siguiente». Una marca de quemadura recorrió la espalda de Anselmo.
Supongo que no quiero responder inmediatamente. ¿Cuántas veces la habían abandonado para que pensara que eso era normal? Yo no soy como esa gente, dijo al final, más serio de lo que pretendía. El ara lo miró, evaluándolo con sus grandes ojos oscuros. Parecía querer creerlo, pero no se atrevía a hacerlo del todo. ¿Puedo ayudarte a preparar el desayuno?, preguntó, cambiando de tema. Anselmo dudó. Nunca antes había tenido compañía en su cocina, pero cuando vio la pequeña sonrisa que apareció en el rostro de la niña, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, un poco de calidez había llenado su hogar. Está bien, dijo, moviéndose hacia un lado para dejarla acercarse. Tal vez, solo tal vez, podría acostumbrarse a esto. El desayuno fue un evento torpe pero sorprendentemente agradable. Anselmo no podía recordar la última vez que había cocinado algo que no fuera café o huevos revueltos en una mañana solitaria, pero con el ara en la cocina, la dinámica era diferente. La niña insistió en romper los huevos, aunque terminó con una máscara en el plato y en la sartén. También quería batir la masa de panqueques, pero se distrajo viendo el movimiento del batidor y salpicó harina por todas partes. No sabía que cocinar fuera tan difícil, dijo, con una risa tímida. Anselmo, sorprendiéndose a sí mismo, también dejó escapar una pequeña sonrisa. Es una cuestión práctica. El ara se encogió de hombros y probó con entusiasmo el primer lote de panqueques, sin importarle que estuvieran un poco más dorados de lo necesario. Mientras comía, Anselmo sintió algo extraño. No era solo la satisfacción de haberle dado comida, sino algo más profundo, más personal. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien compartía su mesa y la soledad que siempre lo había rodeado desapareció, aunque solo hubiera sido por un instante. Sin embargo, ese momento de tranquilidad se rompió cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Anselmo tomó el celular y vio el nombre del investigador privado en la pantalla. Se levantó y caminó un poco antes de responder. ¿Tienes algo?, preguntó en voz baja. Sí, y no es bueno, respondió el hombre del otro lado de la línea. A Anselmo se le hizo un nudo en el estómago. Dime, la madre de la niña, Ivandra, desapareció en circunstancias sospechosas. Según los registros oficiales, fue trasladada en ambulancia después de un accidente, pero nunca llegó al hospital. La empresa que se encargó del traslado se llama MedPrime. Ese nombre encendió una alarma en la mente de Anselmo. Lo había oído antes en círculos empresariales turbios, relacionados con actividades ilegales. ¿Estás diciendo que la secuestraron? Eso es lo que parece, y hay más. MedPrime tiene antecedentes de tráfico de órganos. Anselmo sintió un escalofrío mientras se llevaba la mano a la espalda. Miró, se acercó a la mesa, donde el ara comía tranquilamente, sin sospechar nada. Algo le decía que esta situación era mucho más peligrosa de lo que imaginaba, y sin darse cuenta, se había metido en algo de lo que ya no podía salir. Anselmo cortó la llamada y permaneció en silencio por un momento, sintiendo el peso de lo que acababa de escuchar. No fue solo una triste historia de abandono, fue algo mucho más oscuro. Si MedPrime estaba involucrado, eso significaba que Ivandra no había desaparecido, había sido víctima de un plan siniestro. Miré a Elara de nuevo. La niña continuó comiendo, a pesar de la gravedad de la situación. En su mundo, su madre simplemente había desaparecido un día y nunca regresó. ¿Cómo podría decir la verdad sin destruir la poca esperanza que aún quedaba? Respiró profundamente y volvió a sentarse a la mesa. Elara miró hacia arriba con curiosidad. ¿Fue algo importante? Anselmo asintió lentamente, pero forzó una expresión neutral. Yo solo trabajo. No era una mentira, en el sentido real. Ahora, encontrar a Ivandra se había convertido en su nuevo objetivo, su misión más urgente. No podía permitir que esa pequeña niña creciera sin respuestas, sin saber qué le había pasado a su madre. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó el ara,
inclinando la cabeza. Anselmo lo miró y sin pensarlo demasiado respondió con la única verdad que tenía clara en ese momento: descubramos la verdad. Esa tarde, Anselmo se encerró en su taller y comenzó a investigar por su cuenta. Se sumergió en documentos, registros de la empresa y toda la información que pudo encontrar sobre MedPrime. Cuanto más leía, más claro me daba cuenta de que no se trataba de una simple empresa de ambulancias. Los informes financieros fueron turbulentos. Los nombres de los inversores estaban ocultos tras múltiples empresas fantasma, pero lo peor de todo fue que hubo demasiadas coincidencias, múltiples casos de personas que desaparecieron después de ser transportadas por ellos, personas que nunca llegaron a los hospitales a los que debían acudir. Finalmente encontré un patrón. En varios de los casos registrados, los pacientes desaparecidos eran personas sin muchos recursos, sin familiares cercanos que pudieran hacer ruido. Pero hubo un caso que llamó la atención, el de una joven, madre soltera, que había sido acogida en circunstancias muy similares a las de Ivandra. Anselmo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había duda, Ivandra era una víctima más de esa red. Apoyó los codos sobre la mesa y se frotó la cara con las manos. Me encontraba ante algo mucho más peligroso de lo que esperaba. Si realmente quisiera salvar a Ivandra, no podría hacerlo solo, y eso significaba que tenía que llamar a alguien en quien no confiaba en absoluto, pero sabía que podía ayudarlo. En mitad de la noche, un sonido lo despertó. Al principio, pensé que lo había imaginado, pero cuando escuché más atentamente, lo volví a oír, un sollozo, casi como un lamento. Se levantó de la cama con disgusto, sintiendo todavía en los músculos la pesadez del sueño. Bajó descalzo los escalones hacia la casa de Elara y abrió la puerta con cuidado. La luz permaneció encendida, proyectando un brillo cálido sobre la cama, y allí estaba ella, acurrucada en un rincón, con las rodillas contra el pecho y la cara enterrada entre los brazos. ¿Qué está sucediendo?, preguntó en voz baja. La niña tardó unos segundos en percatarse de su presencia. Levantó la cabeza lentamente, con los ojos hinchados y la cara empapada en lágrimas. «Me encontrará», susurró con voz temblorosa. Anselmo frunció el ceño y se acercó a la cama. «Organización Mundial de la Salud, mi papi». El corazón le dio una volea. Ella sabía que el hombre la había abandonado, pero no tenía idea del terror que le había causado. Se sentó en el borde de la cama y esperó a que ella dijera, sin presionarla. «A veces, cuando dormía en la calle, soñaba con él», continuó abrazándola más fuerte. «Me encontró y me llevó con él, y me atrapó. Pensé que era mi culpa que mamá se hubiera ido». El aire en la habitación pareció volverse más denso nuevamente. Anselmo apretó con fuerza los puños. «No dejaré que me encuentres», dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a él. Elara lo miró con los ojos muy abiertos, como si nunca hubiera escuchado algo así antes. «¿Lo prometes?». Anselmo no era un hombre de promesas. Nunca hubo nada que hiciera en su vida sin la absoluta certeza de que podía lograrlo, pero en ese momento, viendo la forma en que la chica se aferraba a sus propias palabras como si fueran lo único que la mantenía a salvo, supongo que no podía decir nada más. «Prometo», parpadeó un par de veces, como si intentara asegurarse de que no estaba soñando. Luego, sin previo aviso, se arrastró hasta la cama y lo abrazó. Anselmo permaneció completamente inmóvil. No podía recordar la última vez que alguien lo había abrazado. No de esa manera, no con tanta desesperación, con tanta necesidad. Después de unos segundos, sus brazos se movieron solos y la envolvieron suavemente. No dije nada, no había nada que decir, pero por dentro sintió que algo se rompía, algo que quizás estaba roto desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, Anselmo se despertó con el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa. Se había quedado dormido en el sofá de su oficina, con los documentos de investigación esparcidos a su alrededor. Parpadeó varias veces antes de responder,
sintiendo el peso de la noche inquieta sobre sus hombros. «Dime que tienes algo», dijo con voz ronca. «Lo tengo», respondió Darío en su tono habitual, seco y directo. «Pero no te gustará». Anselmo se sentó en el sofá. «¿Dónde estás?» «Hay una clínica en las afueras, en un almacén abandonado disfrazado de centro de rehabilitación. Lugar discreto, sin registros oficiales, pero con conexiones con MedPrime. No está confirmado al 100% que tu chica esté ahí, pero las coincidencias son demasiadas como para ignorarlas». «Ubicación», Darío dejó escapar un suspiro. «Te lo enviaré por mensaje, pero escúchame bien, Anselmo, este no es tu mundo. Si entras allí sin un plan, desaparecerás como los demás». Anselmo frunció el ceño con frustración. Sabía que Darío tenía razón, pero la idea de quedarse con los brazos cruzados lo volvía loco. Miró hacia el pasillo, donde el ara todavía dormía. No podía fallarle. «Yo me encargaré», dije finalmente. «Eso espero. No soy de los que envían flores a los funerales». Darío cortó la llamada y unos segundos después llegó el mensaje con la dirección. Anselmo la miró fijamente, sintiendo la adrenalina empezar a correr por su sangre. Era ahora o nunca. El resto del día se dedicó a preparar el siguiente paso. Llamó a su equipo de seguridad personal, hombres en quienes confiaba lo suficiente como para confiarles una misión de alto riesgo. No podía involucrar a la policía sin evidencia concreta, ni tampoco podía permitir que MedPrime se enterara de su plan demasiado pronto. Alrededor del mediodía, mientras revisaba los detalles de la operación, el ara se acercó con cautela. «¿A dónde vas?», preguntó abrazando fuertemente el peluche que Anselmo le había comprado la noche anterior. «Buscando a tu mamá». Ella lo miró fijamente, como si intentara leer su expresión para asegurarse de que estaba diciendo la verdad. Finalmente se lo tomó en serio. «¿Puedo ir contigo?». Anselmo sintió un nudo en la garganta. «No, princesa, quiero que te quedes aquí, a salvo». La niña miró hacia abajo, pero no protestó. Él simplemente murmuró: «Volverás, ¿verdad?». Anselmo se inclinó y tomó sus manos con firmeza. «Prometo». Ella lo miró intensamente, como si estuviera sopesando el peso de esas palabras. Entonces él estuvo de acuerdo. Anselmo meneó la cabeza tiernamente y se puso de pie. No podía fallar. Ahora no. La camioneta negra circulaba por las calles menos transitadas de la periferia de S.O. Paulo, con Anselmo en el asiento trasero, repasando el plano del almacén en la pantalla de su tableta. Sus hombres caminaban en completo silencio, concentrados en la misión. Eran profesionales, acostumbrados a resolver problemas de forma eficiente y sin preguntas innecesarias, pero incluso ellos parecían sentirse incómodos ante esta operación. «Esto no me gusta, jefe», murmuró Jonas, el oficial de seguridad, mirándose por el espejo retrovisor. «Eres demasiado arriesgado. Si este lugar es lo que creemos que es, no nos dejes entrar y salir como si nada hubiera pasado». Anselmo no miró el mapa. «No vamos a pedir permiso». El vehículo se detuvo a pocas cuadras del punto marcado. El almacén se encuentra al final de una calle estrecha y sin salida, rodeado de edificios abandonados. Desde fuera parecía una fábrica en desuso, pero las cámaras de seguridad en las esquinas del edificio delataban su verdadera función. «Hay guardias en la entrada y probablemente más adentro», dijo Jonas observando con binoculares. «¿Estás seguro de que quieres hacerlo de la manera difícil?». Anselmo cerró la tableta y miró su equipo. «Entramos, sacamos a Ivandra y nos fuimos, sin andarse con rodeos». Los hombres intercambiaron miradas, pero no cuestionaron su decisión. Prepararon sus armas y se pusieron en marcha. No habría vuelta atrás. La noche había caído por completo cuando llegaron al perímetro del cobertizo. Anselmo sintió que su corazón se aceleraba al ver la silueta de los guardias apostados en la entrada. Eran dos, con armas visibles en la cintura, charlando desinteresadamente. Jonas se acercó sigilosamente por el flanco derecho y, en cuestión de segundos, los redujo con golpes certeros,
dejando sus cuerpos inconscientes en el suelo. Anselmo tragó saliva. Aquello ya no era solo un rescate, fue una guerra. Entraron con cautela en el cobertizo. El lugar estaba iluminado por luces frías y parpadeantes, con pasillos estrechos que conducían a diferentes habitaciones. De uno de ellos, Anselmo escuchó una débil queja. Su pecho se aprieta. Ivandra, murmuró. Se movieron rápidamente, revisando cada habitación mientras Jonas y los demás cubrían su progreso. En una de las salas del fondo encontraron filas de camillas oxidadas y monitores apagados. La imagen era impresionante. Fue como si alguien hubiera desmantelado apresuradamente una clínica improvisada, y en una de las camillas, débil y pálida, estaba ella, Ivandra. El corazón de Anselmo latía con fuerza en su pecho cuando vio a Ivandra en aquella camilla sucia, conectada a un tubo intravenoso improvisado. Su piel era pálida, casi translúcida, y su respiración era superficial, como si su cuerpo se hubiera aferrado a la vida por pura insistencia. Él se acercó inmediatamente y le tocó suavemente el rostro. Hacía frío. Ivandra, susurró, pero ella no reaccionó. Jonas se colocó junto a la puerta, observando el pasillo. No tenemos tiempo, jefe. Tengo que sacarlo ahora. Anselmo asintió, aunque su mente estaba perdida en el miedo. ¿Y si hubieran llegado tarde? ¿Y si Ivandra no hubiera regresado ya? Pero no podía darse por vencido. Desconectó con cuidado la sonda, mientras otro de sus hombres preparaba una manta térmica para envolverla. Cuando la levantó en sus brazos, sintió lo frágil que era. No pesaba casi nada. Vamos. Abandonaron rápidamente la habitación, avanzando hacia atrás por los oscuros pasillos del almacén. Todo era demasiado bueno, y eso era lo que le preocupaba, hasta que, al doblar una esquina, oyeron pasos y voces apresuradas. Tenemos compañía, advirtió Jonas, sacando su arma. En un instante, todo se convirtió en caos. Los disparos resonaron en el cobertizo como rayos en una tormenta. Jonas y los otros hombres respondieron inmediatamente con fuego, utilizando las columnas de hormigón como cobertura. Anselmo, con Ivandra aún en sus brazos, se refugió tras un muro, con su mente trabajando a toda velocidad. Tenemos que irnos ahora, rugió Jonas. Detrás, gritó otro de los hombres. Hay una salida de emergencia en la pasarela lateral. Anselmo apretó los dientes y corrió en esa dirección, sintiendo cada disparo perforar el aire a su alrededor. Ivandra permaneció inconsciente, con su débil cuerpo colgando de sus brazos. No dejes que muera aquí. Los hombres de seguridad cubrieron la retirada mientras Anselmo llegaba a la puerta de emergencia. Con una fuerte patada, Jonas la derribó y, uno a uno, salieron corriendo hacia el callejón trasero. El coche, ordenó Anselmo. El conductor ya estaba preparado. Sin perder tiempo, abrieron la puerta trasera y colocaron a Ivandra en el asiento. Anselmo subió con ella, sosteniéndola firmemente mientras el vehículo aceleraba. Habían abandonado el infierno, pero todavía no estaban a salvo. El coche circulaba a toda velocidad por las calles desiertas de las afueras. Anselmo sintió el peso de Ivandra en su regazo, su débil respiración contra su pecho. Cada vez que salía a la carretera apretaba los dientes. Cualquier movimiento brusco parecía capaz de romper su frágil estado. ¿Cómo estás?, preguntó Jonas desde el asiento delantero, sin apartar la mirada del espejo retrovisor. Mal, respondió Anselmo, con la voz más profunda de lo que pretendía. No sé cuánto tiempo más durará. El conductor zigzagueaba entre las calles, intentando perder a posibles perseguidores. Anselmo sabía que aquella gente no los dejaría escapar tan fácilmente. Había tocado algo demasiado grande y ahora tenía que prepararse para afrontar las consecuencias. El hospital está a 15 minutos, advirtió el conductor. Pero si alguien nos sigue, será difícil alcanzarnos. Anselmo miró hacia otro lado, analizando cada sombra,
cada faro parpadeante en la distancia. No podía arriesgarse a llevar a Ivandra directamente a un hospital si los hombres detrás de la red de tráfico de órganos todavía estaban detrás de ellos. Cambio de aviones, decidió. Vamos a mi casa. Jonas giró la cabeza sorprendido. ¿Estás loco? Necesita atención médica ahora. Tengo un médico en quien confío, respondió Anselmo, sin lugar a discusión. En mi casa podemos controlar la situación. No sabemos quién nos espera en el hospital. Jonas apretó la mandíbula, pero no discutió más. El coche dobló una esquina y tomó una nueva ruta. El destino ya no era un hospital, era la fortaleza de Anselmo. Cuando el vehículo ingresó al estacionamiento subterráneo del lujoso edificio donde vivía Anselmo, todo su cuerpo permaneció en alerta. No había señales de que los hubieran seguido, pero él no bajaría la guardia. Salí del auto con Ivandra en brazos y caminé rápidamente hacia el ascensor privado. Jonas y otro hombre lo escoltaron, armas en mano. El ascensor subió rápidamente hasta el tejado. Cuando las puertas se abrieron, Elara estaba allí, descalza, con su pijama holgado y una expresión de puro terror en su rostro. Mamá, la voz de la niña era solo un susurro, entrecortado, incrédulo. Anselmo sintió un nudo en la garganta. Miré a Ivandra. Sin embargo, no era el momento de decir que todo estaba bien, porque no lo fue. Vamos, pequeña, dijo suavemente, intentando contener su propia agitación. Necesitamos ayudarla. Elara asintió rápidamente y corrió hacia el apartamento, liderando el camino. Anselmo cruzó la habitación con pasos decididos y llevó a Ivandra a una de las habitaciones de invitados. Llama al doctor Amaral, le ordenó a Jonas. Dígale que es una emergencia. Colocó cuidadosamente a Ivandra en la cama. La mujer ni siquiera se movió. Su respiración todavía era irregular. Anselmo se acurrucó a su lado y le tomó la mano. Elara también se subió a la cama, aferrándose a su madre como si su simple toque pudiera despertarla. Mamá, murmuró de nuevo, y, por primera vez, Anselmo temió que Ivandra no pudiera resistirse a escuchar la voz de su hija una vez más. El tiempo parecía haberse detenido. Anselmo observaba a Ivandra en la cama, su piel casi tan pálida como las sábanas, mientras Elara la abrazaba, como si su pequeño cuerpo pudiera transmitirle la vida que le faltaba. Anselmo no sabía qué hacer. No estaba acostumbrada a la impotencia. En el mundo de los negocios, siempre había una estrategia, un plan barrio, una salida calculada, pero allí, en aquella habitación oscura con el tic-tac del reloj rompiendo el silencio, lo único que podía hacer era esperar. Jonas entró corriendo en la habitación. El doctor Amaral está en camino, informó. Dije que preparemos suero y agua tibia. Anselmo asintió y se levantó. Pero antes de salir de la habitación, notó algo. Elara le había tomado la mano. Sus pequeños dedos envolvieron los de ella con una fuerza sorprendente para su tamaño. No la dejes morir, papi, susurró la niña, con los ojos grandes y llenos de lágrimas. El impacto de esas palabras lo atravesó como un rayo. Nadie lo había llamado así con tanta convicción. Nunca se había sentido responsable de una vida de esa manera. No vayas y le falles. 10 minutos después, el doctor Amaral llegó al apartamento con su equipo portátil. Era un hombre de unos 60 años, de cabello gris ricamente peinado y ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo que era evidente. No hice preguntas innecesarias. Tan pronto como entró en la habitación, comenzó a examinar a Ivandra con precisión quirúrgica. Está desnutrida y deshidratada, diagnosticó de inmediato, y tiene fiebre alta. Si no lo hubieras sacado de ahí hoy, no sé si habría sobrevivido otra noche. Elara durmió en silencio. Anselmo se pasó una mano por la cabeza rapada, en un vil intento de consolarlo. ¿Vas a vivir?, preguntó con voz tensa. El médico suspiró, acomodando su sangre. Tiene posibilidades, pero necesita descansar y recuperarse. Tu cuerpo ha sufrido demasiado. Anselmo asintió. No era la respuesta que quería, pero era mejor que nada.
Se quedó de pie junto a la cama, observando el rostro de Ivandra, preguntándose cuánto había sufrido, qué horrores había visto antes de que él interfiriera en su destino, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el dinero que había acumulado no tenía valor si no podía salvar a esa mujer ni a su hija. La noche transcurrió en un espeso silencio, interrumpido solo por el suave pitido del monitor portátil que el doctor Amaral había conectado a Ivandra. Anselmo no se movió de su lado, se sentó en un sillón al lado de su cama, observándola respirar, asegurándose de que su pecho subiera y bajara regularmente. Cada inhalación era un recordatorio de que todavía estaba allí, todavía tenía una oportunidad. El Ara, agotada por la tensión y las lágrimas, finalmente se había dormido con la cabeza apoyada en el vientre de su madre. Su pequeño cuerpo se elevaba y caía con la débil respiración de Ivandra, como si se hubiera aferrado a ella en un intento de evitar que desapareciera. Anselmo no tuvo corazón para conmoverla. Durante toda la noche, el doctor Amaral revisó periódicamente a la paciente, ajustando su suero, tomándole la temperatura y administrándole medicamentos para la fiebre. Anselmo lo observó en silencio, registrando cada movimiento en su mente. Está estable, murmuró el médico por un momento, sin apartar la mirada del monitor. Pero el día siguiente será decisivo. Anselmo asintió, con la mandíbula tensa. No dejes que nada te pase. Ahora no, no después de haberla sacado de ese infierno. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas, Anselmo sintió un peso sobre sus hombros que nada tenía que ver con el cansancio físico. Era la responsabilidad, era el temor de que, a pesar de todo su dinero, su influencia y su poder, todavía no fuera suficiente para cambiar el destino de Ivandra. Se pasó una mano por la cara y se levantó con movimientos rígidos. Había que vaciarlo, aunque solo fuera por unos minutos. Salió de la habitación lentamente, dirigiéndose hacia la sala principal. Se sirvió un vaso de agua y se quedó mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba. Los coches llenaban las calles, la gente caminaba. Rápidamente, los cafés abrían sus puertas. La vida continuó. Para el mundo, nada había cambiado, pero para él todo era diferente, y en ese momento, comprendió algo que nunca antes había considerado: su dinero no tenía valor si no podía proteger a las personas que realmente importaban. Por primera vez en su vida, Anselmo Silva, el empresario frío y calculador, sintió que su mayor temor no era perder una inversión, estaba perdiendo a las únicas personas que lo hacían sentir humano. El sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa lo sacó de sus pensamientos. Anselmo miró con el ceño fruncido la pantalla iluminada. Era Jonás. Exhaló lentamente antes de responder. Dime, tenemos un problema. La voz de Jonás sonaba tensa, casi aguda. Uno de mis contactos en la policía me dijo que hay gente haciendo preguntas sobre usted, y no del tipo habitual. Anselmo apretó la mandíbula. Esperaba represalias, pero no tan rápidas. Organización Mundial de la Salud. No está claro, no son policías, pero utilizan intermediarios. Dentro de las comisarías, buscan información sobre sus propiedades, sus últimos movimientos, sus contactos. Alguien quiere saber dónde está y con quién. Una sensación de frío le recorrió la espalda. Anselmo no era un hombre que se asustara fácilmente, pero esto no era un juego corporativo ni una disputa de negocios. Esto fue personal. Reforzar la seguridad, ordenó con frialdad. Quiero hombres en todas las entradas del edificio. Nadie entra sin mi permiso. Ya estoy en eso, pero hay algo más. Hablar. Hubo una breve pausa antes de que Jonás lanzara la bomba. Creo que encontraron el hospital donde estaba Ivandra. El jarrón en la mano de Anselmo se arrugó bajo la presión de sus dedos. ¿Cómo lo sabes? Un compañero que trabaja en la zona dijo que anoche hombres armados irrumpieron en la clínica y destruyeron todo. Buscaron archivos, registros, pero lo más extraño es que no se llevaron nada de valor, ni dinero ni medicinas.
Solo buscaban información. Anselmo cerró los ojos por un momento, tratando de contener la ira y el miedo que crecían dentro de él. ¿Sabemos si descubrieron algo sobre nosotros? No estoy seguro, pero si lograban encontrar la clínica, no tardarían en seguir el rastro de Ivandra hasta aquí. Anselmo se giró lentamente hacia la habitación donde ella y el Ara dormían. La muchacha confió en él. Yo le había llamado papá. No podía fallarle. Escúchame bien, Jonas, dijo en voz baja, pero llena de una determinación que rara vez mostraba. Si alguien se acerca a este edificio con intenciones sospechosas, quiero que lo saquen de circulación antes de que siquiera respire cerca de él. ¿Entendido, jefe? Anselmo cortó la llamada y miró su reflejo en la ventana. Por primera vez en su vida, no estaba protegiendo una empresa ni una fortuna, estaba protegiendo algo mucho más valioso, y estaba dispuesto a llegar hasta el final por ello. Anselmo regresó a su habitación con la mente trabajando a toda velocidad. Era necesario anticiparse. Si esos hombres estaban investigando, era solo cuestión de tiempo antes de que rastrearan a Ivandra hasta allí, y si lo hicieron, lo vendieron completamente. No podía permitirse el lujo de ser reactivo. Tuve que moverme delante de ellos. Se apoyó contra el marco de la puerta y observó la escena dentro de la habitación. El Ara dormía profundamente, con su pequeño cuerpo todavía acurrucado contra su madre. Ivandra respiraba con dificultad, pero su rostro parecía un poco menos pálido. Era una visión frágil, una escena que en otras circunstancias podría haber sido reconfortante, pero en ese momento, solo reforzó el peso de la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. No podía quedarse sentado allí esperando que algo sucediera. Su mente ya tenía un plan en marcha. En primer lugar, aseguraría una ruta de escape. Si la situación se volvía demasiado peligrosa, era necesario tener un lugar seguro donde llevarlos. En segundo lugar, necesitaba información. Tenía que saber qué había detrás de todo esto y hasta dónde llegaban sus conexiones. Decidí que el primer paso era hablar con el doctor Amaral. Si alguien podía conmover a Ivandra sin llamar la atención, ese era él. Saltó de la habitación con el teléfono en la mano y lo agarró. Pasaron algunos tonos antes de que la voz soñolienta del médico respondiera. Anselmo, ¿qué pasó? Necesito verte ahora. Es urgente. 20 minutos después, el doctor Amaral estaba en su apartamento, con una expresión alerta en su rostro. No había hecho ninguna pregunta por teléfono, pero cuando llegué y sexta la tensión en los gestos de Anselmo, asumí que algo grave estaba pasando. ¿Qué está sucediendo?, preguntó en voz baja, mirando hacia la habitación donde Ivandra todavía descansaba. Anselmo no perdió el tiempo. Le explicó lo que le había contado Jonas, la invasión a la clínica y el creciente riesgo que descubrirían en la ubicación de Ivandra. El médico exhaló lentamente, cruzando los brazos. Moverlo en su estado actual no es fácil. Cualquier cambio repentino puede empeorar su condición, pero si existe un riesgo real de encontrarlo aquí, no hay opción. Necesito que me ayudes a encontrar un lugar discreto, algo fuera del radar. Amaral se pasó una mano por la cara, pensando, tengo un amigo que dirige una clínica en Campos do Jordão, es privado, alejado del centro de la ciudad y cuenta con personal de confianza. Podría hacer arreglos para que lo recibieran sin levantar sospechas. Anselmo asintió. Fue una buena opción. Ahora solo falta decidir cómo y cuándo realizar el movimiento. Prepáralo todo. Lo tomaremos mientras sea seguro. El médico miró a Anselmo seriamente. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer mientras estás en ello? Anselmo se quedó en silencio por un momento. Entonces su expresión se endureció. Voy a averiguar quién está detrás de todo esto, y voy a detenerlos antes de que se acerquen a ellos. El amanecer se alargó hasta convertirse en un silencioso juego de estrategia, mientras el doctor Amaral hacía las llamadas necesarias. Para asegurar un traslado discreto, Anselmo revisaba cada punto de su plan,
anticipándose a cualquier obstáculo posible. No se podía permitir ningún error. Se instaló en su oficina, encendiendo únicamente la lámpara del escritorio. Jonas había sido claro, alguien estaba husmeando en su vida, buscando rastros, información, debilidades. Y lo peor era que no sabía quién estaba detrás ni cuánto tiempo le quedaba antes de que llegaran a su puerta. Abrió su computadora portátil y comenzó a rastrear los últimos movimientos de MedPrime. Aunque la empresa era una carcasa legalmente impecable, los archivos que había obtenido a través de sus contactos mostraban algo más siniestro. En los últimos años, la empresa había estado involucrada en múltiples adquisiciones sospechosas de clínicas y laboratorios, todos ubicados en zonas periféricas con poca supervisión estatal. Pero lo que realmente le hizo sangrar fue un informe enterrado entre los documentos contables. Una lista de nombres, decenas de pacientes registrados como transferidos a otros centros médicos, centros que no existían. Anselmo recorrió con la mirada la lista hasta que su mirada se posó en un nombre, Ivandra Medeiros. Su mandíbula se tensó. Lo habían marcado como perdido en transferencia. Fue una sentencia de muerte disfrazada de burocracia. Si no la hubieran encontrado, Ivandra nunca habría salido con vida de esa red. La presión en su pecho se intensificó. No era solo ella, había más nombres, más personas que, muy probablemente, habían quedado abandonadas sin que nadie se diera cuenta de su desaparición. ¿Cuántos de ellos habían tenido tanta suerte como Ivandra? ¿Cuántos nunca fueron encontrados? Fue entonces cuando noté algo aún más alarmante. En el margen derecho del documento, algunos nombres tenían notas en rojo, códigos. Anselmo levantó la cabeza y buscó mecenas. No pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta de que algunos nombres estaban agrupados bajo la misma secuencia numérica. Al principio, los códigos no le decían nada, hasta que encontró una coincidencia. Uno de los grupos coincidió con el código de un hospital privado de la zona oeste de São Paulo, un hospital con el que MedPrime tenía contratos. Su corazón golpeó su pecho. Había encontrado un resbalón. Si pudieras rastrear esas conexiones, incluso podrías descubrir de dónde proviene la red y, lo que es más importante, quién estaba al tanto de todo. Cerró su computadora portátil y se levantó. Ya no se trataba solo de proteger a Ivandra y Elara, ahora era personal. El sol aún no había salido cuando Anselmo partió. No podía darse el lujo de esperar. Cuanto más tiempo pasaba, mayor era el riesgo de que descubrieran la ubicación de Ivandra. Tuvimos que seguir adelante, desmantelar la red desde dentro y cortar el problema de raíz. Acudió al hospital privado que aparecía en los documentos. Sabía que no podía entrar como un hombre común y corriente. Si quería respuestas, tenía que jugar con mi mejor carta, mi poder. Aparcó su lujoso coche en la entrada principal y entró con paso firme, con la seguridad de quien va en el asiento. La recepcionista levantó la mirada con una sonrisa practicada, pero su expresión cambió cuando vio la intensidad en los ojos de Anselmo. Soy Anselmo Silva, necesito hablar con el director. Ahora, no fue una petición, fue una orden. La mujer estaba confundida y hoy barajaba papeles nerviosamente. El doctor Alcántara aún no ha llegado. Llámalo, dile que si no está aquí en los próximos 10 minutos, perderá algo más que su trabajo. La recepcionista tragó saliva y sin discutir cogió el teléfono. Anselmo se cruzó de brazos, esperando. Sabía que el dinero abría puertas, pero el miedo hizo que se abrieran más rápido. No habían pasado ni 7 minutos cuando un hombre de cabello rizado y vestimenta impecable apareció en el camino. Su expresión de falsa cortesía no engañó a Anselmo. Ese hombre estaba nervioso. Señor Silva, qué sorpresa, dijo extendiendo la mano. Anselmo no lo tomó. Vamos a mi consultorio. Podemos hablar más privadamente, añadió el médico, y Anselmo lo siguió sin decir palabra. Una vez dentro, Alcántara cerró la puerta y fue directo al grano. Si viniste aquí es porque encontraste algo. Encontré mucho más de lo que esperaba. Anselmo arrojó los documentos sobre el escritorio.
Quiero saber quién está detrás de esto. El médico mantuvo su postura serena, pero Anselmo notó cómo su mano se tensaba sobre el escritorio. Lo había acorralado. Señor Silva, usted está jugando con fuego. Nodo. Anselmo se inclinó hacia adelante, con voz baja y peligrosa. Yo soy el fuego. Alcántara respiró profundamente, mirando hacia la puerta, como calculando la posibilidad de salir de aquella situación. Pero él sabía que no había escapatoria. Si te digo lo que soy, no hay vuelta atrás. Anselmo echó un vistazo. Para mí no hay vuelta atrás. El doctor Alcántara bajó la mirada y dejó escapar un profundo suspiro. Parecía un hombre que llevaba demasiado tiempo cargando un peso que ya no podía soportar. Se pasó una mano por la cara y finalmente dijo: no tengo todos los detalles, pero lo que hace Medprime no es solo tráfico de órganos. Eso es solo la superficie. Lo que usted realmente maneja es información, datos de pacientes, historias clínicas, coincidencias genéticas. Venden a personas antes de saber que están en peligro. Anselmo sintió un escalofrío mientras se llevaba la mano a la espalda. Esto fue más grande de lo que imaginé. ¿Quién está al mando?, preguntó, manteniendo la calma a pesar del torbellino de pensamientos en su mente. Hay muchas piezas en el tablero: médicos, empresarios, políticos, pero si hay alguien que realmente controla el flujo de información y dinero, ese es Gustavo Braga. El nombre golpeó a Anselmo como un martillazo en el pecho. Lo conozco, no personalmente, pero sabía quién era. Braga era un magnate farmacéutico, con inversiones en hospitales y clínicas privadas en todo el país. Un intocable. Si lo afrontamos sin pruebas concretas, no servirá de nada, continuó Alcántara. Se asegurará de que te hayas ido antes de que puedas hacer algo. Anselmo miró los documentos sobre el escritorio. Prueba. Necesitaba algo sólido, algo que Braga no pudiera arruinar con un simple movimiento de dinero. Dame acceso a los registros internos del hospital, ordenó. Si esta red utiliza este lugar como intermediario, debe haber rastros. El médico tragó saliva con sequedad. Si hago eso, firmaré mi sentencia de muerte. Si no lo haces, será tu conciencia la que te matará. ¿Sabes lo que hicieron? Ya sabes lo que siguen haciendo. El silencio entre ellos se hizo pesado. Anselmo podía ver la lucha interna en los ojos de Alcántara, el miedo a la culpa. Finalmente, el médico se levantó, fue hacia un pequeño armario en la pared y sacó una llave. Hay un servidor en el sótano. No está conectado a la red principal del hospital. Aquí es donde se almacenan los registros que no se pueden incluir en los sistemas oficiales. Leer. Entregó la llave a Anselmo. Si vas a hacer esto, hazlo rápido. No somos los únicos que buscamos información. Anselmo asintió y tomó la llave. No tuve tiempo que perder. Anselmo salió del taller con el corazón palpitando en el pecho. Sabía que cada segundo contaba. Sostengo firmemente la llave y camino con determinación por las escaleras del hospital, pretendiendo ser simplemente otro hombre de negocios con asuntos importantes. Si alguien sospechaba de él, se acabó. Cuando llegó a la puerta que daba al ático, miró a ambos lados del pasillo. Nadie parecía prestar atención. Giró la llave en la cerradura y entró, cerrando la puerta detrás de él. El olor a humedad y a productos químicos llenó sus fosas nasales. El pasillo era estrecho, poco iluminado, y el zumbido distante de los equipos electrónicos resonaba en el espacio. Caminó hacia una puerta de metal en la parte trasera, donde un panel electrónico parpadeaba en rojo. El servidor estaba allí. Introdujo la llave y la giró. La puerta se abrió con un crujido seco. Dentro de la habitación, encontró una fila de máquinas apiladas, con luces parpadeando en patrones regulares. Se acercó al ordenador central y conectó un pendrive que había traído consigo. El plan era simple: copiar todo y analizarlo después. Pero nada fue nunca tan fácil. Tan pronto como comenzó el traslado, la puerta del pasillo se abrió bruscamente. Anselmo se dio la vuelta en un instante,
con el corazón casi parándose en su pecho, un hombre alto con un traje oscuro. Estaba en la puerta, el rostro no me resultaba familiar, pero los ojos eran de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. No deberías estar aquí, dijo el hombre con una calma aterradora. Anselmo respiró profundamente, manteniendo su expresión impasible. ¿Y tú? ¿Quién te envió? El hombre sonrió de lado. Fue una sonrisa de advertencia, de amenaza. Eso no importa. Lo que importa es que te vayas ahora. Sin nada, la tensión en el aire se volvió insoportable. Anselmo sabía que no podía irse con las manos vacías, pero también sabía que el hombre no estaba allí para negociar. El viaje de regreso fue silencioso. Anselmo no apartaba la mirada del cristal, observando las luces de São Paulo destellar como un código indescifrable. Su mente daba vueltas sin descanso. Si los archivos contuvieran todo lo que esperaba, tendría pruebas concretas contra Gustavo Braga y toda la red MedPrime. Pero ¿qué vendría después? Cuando llegó al apartamento, encontró a Elara sentada en el sofá, abrazando un osito de peluche que le había comprado días antes. La muchacha sonrió al verlo entrar, pero pronto frunció el ceño. Tardaste mucho, me asusté. Anselmo sintió una opresión en el pecho. Durante años vivió sin nadie que realmente se preocupara por su presencia o ausencia. Ahora había una niña esperándolo, que temía por él. Él se acercó y se arrodilló frente a ella. Lo siento, pequeña, pero ahora estoy aquí. Elara lo abrazó sin dudarlo, y en ese momento, Anselmo se dio cuenta de que su lucha no era solo contra un imperio corrupto, fue por su seguridad, para su madre, por el futuro que ese niño merecía. Más tarde, encerrados en la oficina, Anselmo y su equipo analizaron los datos. Los documentos eran devastadores, informes médicos falsificados, registros de transferencias bancarias que vinculaban a Braga con funcionarios de alto rango, listas de pacientes marcados como desaparecidos que en realidad habían sido entregados para experimentos ilegales. Eso es suficiente para acabar con él, dijo uno de sus hombres. Anselmo se pasó las manos por la cara. Sí, eso fue suficiente, pero la pregunta era, ¿cómo usarlo de manera correcta? No podía simplemente entregar la evidencia a la policía. Sabía que Gustavo Braga tenía influencia suficiente para manipular las investigaciones, hacer desaparecer pruebas y, peor aún, tomar represalias con toda la fuerza. Necesitaba ser estratégico. Miró la memoria USB que estaba sobre la mesa y luego la puerta de la habitación donde dormía Elara. No podía fallar. A la mañana siguiente tomó una decisión. Era hora de llevar esta guerra a otro nivel. Anselmo activó su red de contactos más confiables. No podía contar con la policía, pero conocía a periodistas de renombre, fiscales independientes e incluso agentes federales que habían intentado, sin éxito, desmantelar planes como el de Braga. Ahora tenía lo que necesitaba, evidencia irrefutable. A medida que la información se distribuía a múltiples medios de comunicación y organismos independientes, Anselmo tomó su última precaución, hizo copias de los archivos y programó una liberación automática en caso de que algo le ocurriera. Braga no podía simplemente silenciarlo sin que toda la verdad saliera a la luz. En los días siguientes el caos se apoderó de los medios de comunicación. Los titulares estallaron en los periódicos y en la televisión. Descubierta red clandestina de tráfico de órganos, empresarios, políticos y médicos involucrados. Se emitieron órdenes de arresto y MedPrime cerró sus puertas durante la noche. Braga, sin salida, intentó huir del país, pero fue interceptado en el aeropuerto. Su imperio se había derrumbado. En el hospital, la recuperación de Ivandra dio un salto inesperado. Quizás fue el alivio de que la verdad fuera revelada o simplemente el poder de la presencia de Elara. Cuando finalmente abrió los ojos y vio a su hija a su lado, una lágrima rodó por su rostro. Anselmo observaba la escena desde lejos, con las manos en los bolsillos. Sintió algo que no esperaban, un alivio genuino, una paz que nunca había conocido.
pero también un miedo sutil. Y ahora, cuando Ivandra fue dada de alta, hubo una conversación inevitable. Ella le agradeció por todo, por salvar a su hija, por arriesgar su vida, pero también dejó claro que quería empezar de nuevo, solo ellos dos. Elara lloró, abrazó fuerte a Anselmo, llamándolo papá una última vez. Sabía que no podía pedirle que se quedara. En el aeropuerto, cuando madre e hija partieron, Anselmo sintió un vacío que nunca antes había experimentado, pero en lugar de refugiarse en el trabajo, hizo algo diferente, volvió a casa, entró en la habitación de Elara y se quedó allí, en silencio, y luego, tomó una decisión: no dejaría ese espacio vacío para siempre.